Amigos televidentes, muy buenas noches. Yo soy Miguel Anaya Valverde y ya estamos en una nueva emisión de tu programa televisivo en directo. Pues bien, el día de hoy vamos a tener una jornada exclusivamente de coyuntura porque en el Perú viene sucediendo aspectos de coyuntura en la política que desgraciadamente y lamentablemente la sociedad viene repudiando. Tanto es el caso que tenemos ya dos presidentes en el Fundo Barbadillo y quien hace poco llegó fue el expresidente Alejandro Toledo. El día de hoy estamos acompañados en nuestro programa del doctor Severiano Calderón Serna. Él es abogado penalista, acaba de llegar recientemente de Italia, de Europa, a donde él radica, porque el día de mañana, miércoles, tiene una conferencia magistral en el Colegio de Abogados de Lima. Y precisamente con él vamos a conversar en exclusiva en nuestro programa para tratar este asunto, porque el doctor Severiano Calderón es especialista en temas de corrupción. Vamos a darle la bienvenida. Doctor, buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Muy buenas noches, señor periodista. Muchas gracias por invitarme a su programa y espero pues estar a la altura de sus expectativas para abordar algunos temas que usted ha indicado. Doctor Severiano, ¿cuál es la precisión, la idea que usted tiene sobre la corrupción en el Perú? Hace unos días ha llegado el expresidente Alejandro Toledo, de la forma como ha sido extraditado y ahora está en el penal. ¿Cuál es la primera impresión que tiene al respecto? En realidad, el tema de la corrupción en el Perú es preocupante porque vemos objetivamente desde una coima, digamos, a nivel inicial de un policía, un chofer, hasta pues grandes personalidades de la política y sobre todo del Poder Ejecutivo y otros, involucrados, digamos, en actos de corrupción. Entonces, pues la impresión que me da, y no solamente desde ahora, ya desde muchos años, yo me ocupo de criminalidad organizada, ¿no? Y dentro de ello, en particular, la corrupción. Entonces, pues, al parecer no es una situación de concepción sensible de la realidad. El tema tiene más, digamos, connotaciones, porque a mi criterio, por ejemplo, la corrupción en el Perú es un efecto, ¿no?, de la criminalidad organizada que muchas veces no podemos ver, ¿no?, objetivamente, pero que está más allá de la realidad sensible. Entonces, en ese sentido, la primera impresión que he tenido justamente es pues que una corrupción estigmatizante por un lado, por otro lado, pues, digamos, un fenómeno pandémico en nuestro país, que será muy difícil de contrastarlo si no tomamos las medidas y sobre todo si no tenemos los instrumentos necesarios para ello. Usted radica en Europa, haciendo un análisis de lo que pueda suceder en materia de corrupción en Europa o en los países del mundo, a diferencia de los países sudamericanos. ¿Cómo ve el Perú? Hay muchos quienes piensan que en el Perú la corrupción se ha convertido en eso que usted ha manifestado hace un momento, ¿no? Una pandemia. Decía endémico porque justamente el modelo corruptivo a nivel global, digamos, no es nada ajeno a la realidad. Es por el contrario, muchos países tienen este fenómeno. El problema es cómo se combate este fenómeno corruptivo. Entonces, pues, muchos de los países han tenido y han tomado medidas necesarias, no solamente de índole, digamos, jurídico-penal, sino extra-penal. Por ejemplo, Italia tiene, digamos, entes que contrastan a la criminalidad organizada corruptiva de diferentes ámbitos, no solamente con el instrumento criminal. Entonces, por ejemplo, se tiene entes extracriminales, es la sociedad civil, por ejemplo, que participa en el contraste a esta situación. Pero en realidad, pues, son modelos muy avanzados que todavía en el Perú, para tener estos instrumentos, estamos en una especie de deficiencia, digamos, entre comillas, ¿no?, de los mecanismos de combate a este fenómeno criminal, digamos, a mi criterio organizado, que es la corrupción. Ahora, si bien es cierto, en el Perú el alto índice de corrupción está empoderado en realidad en los poderes más importantes de nuestro país, ¿cómo es que esto afecta
a la visión internacional, según su punto de vista, doctor Severiano? Bien, la lectura de nuestro país a nivel internacional es clara. Es un país inestable, informal, donde cunde, digamos, la corrupción, donde los poderes estatales están infiltrados, ¿no? Elementos o personajes que tienen ya premeditadamente una función o una finalidad, que es la corrupción. Entonces, pues, se ve con preocupación, ¿no? Un país, digamos, que en vía de desarrollo con grandes potencialidades, pero que, sin embargo, en función a este fenómeno corruptivo, no deja, pues, no permite que el país se desarrolle, ¿no? Producto de ello, como usted comprenderá y se ve, ¿no? Tenemos grandes procesos, ¿no? Procesos que involucran, pues, a personajes muy importantes de nuestro país, involucrados justamente en la corrupción. El problema es más amplio, o sea, como decía al inicio, verificar hasta qué punto el sistema corruptivo, qué cosa es en sí. Porque a nuestro criterio, por ejemplo, yo me ocupo de muchos años de criminalidad organizada, la corrupción es un efecto de otro fenómeno más grande, que muchas veces, no obstante observemos, dejamos andar, o sea, le dejamos que camine y se consolide. Me refiero al sistema mafioso. ¿Qué le falta al Perú, doctor Severiano, según su punto de vista? Que de repente en materia penal, que de repente sea más dura la legislación, que de repente se legisle en materia penal sobre estos temas de corrupción un tanto más severamente, o es que no se está actuando como debe de ser, con la dureza, para que esta corrupción pueda al menos menorar, ¿no? Bien, ahora muy bien, en cuanto a los mecanismos, digamos, es justamente el tema que trataré mañana en el Colegio de Abogados de Lima, el sistema de criminalidad organizada y derecho penal. O sea, hasta qué punto con el instrumento criminal podemos castigar y podemos disminuir, digamos, la corrupción y otras modalidades criminales en forma organizada. Entonces ahí se tratará, pues, por ejemplo, ¿en qué consiste la criminalidad organizada? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, ya digamos, en la legislación, en el Código Penal, el artículo 317 y el otro de 317b, que es banda, y otra ley muy particular en el Perú, que es la 30077, que opera, digamos, el ámbito del artículo 317 de crimen organizado. En realidad, este tipo penal que tenemos en nuestro país resulta muy corto para la magnitud que en realidad tiene la criminalidad organizada en función a la corrupción. Me refiero, pues, como dije hace un momento, al sistema mafioso y dentro de ello otras organizaciones criminales, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer una mención a una clase de criminalidad organizada, digamos, de la andrángeda, por ejemplo, que está difundido a nivel internacional y muy poderosa económicamente y sobre todo se infiltra en todos los estratos sociales de cualquier sociedad. Entonces, pues, por ejemplo, si conocemos, ¿no?, objetivamente que de Perú, Colombia, Bolivia, esta criminalidad, pues, exporta, ¿no?, al extranjero toneladas de cocaína, por ejemplo, ¿no? Entonces, si a veces en nuestro país o en otros lugares cercanos, un kilo de cocaína, por ejemplo, se cotiza en el mercado local de 800 a 1.200, digamos, dólares, ¿no? Ese producto a nivel internacional, por ejemplo en el europeo, que los miembros de la criminalidad organizada, ese kilo, digamos, mezclado con otras sustancias, lo multiplican por 3, o sea, producen 4 kilos. Cada kilo está cotizado en el mercado, por ejemplo, informal o ilegal prácticamente en Europa, de 45.000 euros. Es abismal. Entonces, esta situación, por ejemplo, cito al procurador de Catanzaro, Nicolás Gratteri, ¿no?, Gratteri, que se ocupa de este sector, por ejemplo. Entonces, pues, vemos la magnitud, ¿no?, de la criminalidad organizada que está por encima, pues, del sistema corruptivo, está más allá de ello. Entonces, ¿cómo hace la criminalidad organizada de este tipo a insertar ese dinero ilícito obtenido a la economía real? No solamente en la economía europea, sino también en la sudamericana, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener justamente que estos grupos criminales ingresan ¿no?, a través del lavado de dinero, por ejemplo, o creación de negocios así, digamos, entre comillas, típicos,
y gracias a este mecanismo pues, ingresa el dinero ilegal y digamos se lava dinero. Y ese dinero forma, digamos, capital para la generación de otras empresas legales. Sí. Y muchas veces estas empresas legales financian pues otros entes, no solamente, digamos, de actividad de desarrollo empresarial, sino también entes, por ejemplo, políticos, ¿no? Infiltrados en la política, ponen sus políticos. En otras palabras, la organización criminal pues maneja y controla casi todo. Y genera corrupción. Por supuesto. Ese es el ¿Y cómo combatir desde su punto de vista, doctor, cómo combatir este crimen organizado que, bien usted lo ha precisado, genera este tipo de corrupción desde lo más pequeño hasta lo más macro? Así es. Bien, si nosotros observamos los sistemas, digamos, de contraste a la criminalidad organizada y sobre todo corruptiva, nos damos cuenta pues que, por ejemplo, en el ámbito criminal son muy pocos las normas, o muy pocas las normas que tenemos que pueden ayudar como instrumentos de combatir la criminalidad organizada. Por ejemplo, ¿no? Como ya les había indicado, por ejemplo, el tipo penal del 317 Código Penal peruano, no basta con notar, ¿no?, en pequeños, digamos, grupos criminales para catalogarlos como tales y punirlos, castigarlos. Sino acá lo que se necesita realmente, que el tipo penal de esa naturaleza tenga un plus que contenga justamente, como lo hacen otras realidades, digamos, internacionales, como es Italia, digamos, el delito de mafia, ¿no? El delito de mafia siempre postulado, desde el año 2019, siempre ha estado en otras instituciones, acá en nuestro país, y siempre mi preocupación es justamente tipificar este delito, ¿para qué? Para ayudar justamente a castigar la criminalidad organizada que está más allá de la corrupción. Qué tremendo mensaje que nos deja el doctor Severiano Calderón en esta última precisión, ¿no? Y desde aquí, el llamado directo es al Parlamento, al primer poder del Estado, para que los especialistas y los congresistas puedan legislar en materia penal y agregar este tipo de cosas que viene sucediendo. ¿Para qué? Para que el crimen organizado, las mafias y la corrupción que campean en nuestro país de una manera abismal pueda reducir en algo que tenemos que aprender los jóvenes. Nosotros nos vamos a un breve corte comercial y regresamos con nuestro invitado para tratar el tema de los huéspedes del penal Barbadillo. Pausa comercial y regresamos. Amigos, ya estamos nuevamente de retorno y en nuestro programa televisivo en directo estamos acompañados con el doctor Severiano Calderón Serna. Y en este segundo bloque nosotros queremos abocarnos a los huéspedes, ¿no?, del penal Barbadillo. Ya no solamente está ahora el señor expresidente Alberto Fujimori, ahora tiene como compañía en el penal al recién llegado, al expresidente Alejandro Toledo. ¿Estamos acaso llegando, doctor Severiano, a tener eso que muchos analistas políticos precisan e indican, que en el Perú tenemos ya un penal exclusivamente para políticos? ¿Cuál es la opinión que tiene al respecto? A mi criterio, el hecho objetivo que observamos de tres prácticamente expresidentes en el penal Barbadillo, sinceramente es una vergüenza internacional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque primeramente hay que ver los valores que como ente, o sea, como institución, digamos, estatal, digamos, en el Poder Ejecutivo, que han sido mandatarios, dan no solamente a la población, digamos, adulta, sino a los jóvenes, a los niños que están prácticamente formándose, ¿no? Que un mañana estos jóvenes, estos niños, serán las personas que dirigen los destinos de nuestro país. Entonces, al ver, digamos, estas imágenes, ¿no?, crudas, porque yo también he visto, por ejemplo, le comenté a usted sobre una situación de la publicación de los periódicos. Entonces, si el menor o un estudiante de 12, 13 años se levanta, va a la escuela y observa esta situación, pues es lamentable qué imagen se genera, ¿no?, de los presidentes, de los futuros, digamos, ¿no?, que más adelante tal vez unos están condenados, otros dan un procedimiento, pero o sea, la imagen que dan es preocupante, porque sinceramente, además de vergüenza internacional, como repito, pues es un ejemplo
concreto, digamos, de lo que tiene como sistema endémico el país, el sistema corruptivo. Que, como repito, no es solamente una colusión entre personas, sino también pues es el producto y el efecto de la criminalidad organizada de naturaleza mafiosa, que lamentablemente acá en nuestro país no tenemos la vocación ni tenemos la intención de ver, no obstante lo palpamos a diario esta situación. Sí, definitivamente es un mal ejemplo para los futuros políticos que anhelan, ¿no? Ingresar a la política, porque se sienta un mal precedente en el país, y no solamente en el Perú, sino de manera internacional. ¿Cómo estamos vistos? Por ejemplo, usted radica en Italia. ¿Cómo está visto el Perú en Italia? Con preocupación. ¿Por qué? Porque además, por ejemplo, los últimos acontecimientos de las muertes de 70 personas, 70 civiles que luchan por sus derechos fundamentales, ¿no? Entonces, el sistema en sí, digamos, del procedimiento de vacancia que se ha dado a Castillo, por ejemplo, es preocupante, ¿no? Porque, digamos, a nuestro criterio, ha ido un colega nuestro, a Milano justamente, a hablar sobre este tema, ¿no? Él es el allievo del profesor Zaffaroni, que es un excelente penalista a nivel sudamericano. Bueno, y en algunas partes coincido con su propuesta, porque justamente el procedimiento de vacancia pues, tiene algunos vicios formales. El efecto no sabemos qué cosa será, porque inclusive puede darse hasta que se restituya, podría darse la restitución del cargo a Castillo. Pero son posibilidades remotas, porque la criminalidad organizada, ¿no? Está pues bien, digamos, encastrado acá en nuestra realidad. Y no me refiero directamente a ellos como criminales, sino a otras situaciones, porque observemos que a mi criterio, por ejemplo, el caso Castillo, digo porque justamente él, siendo un profesor digamos, que daba su labor en la zona rural, resulta presidente, entonces pues él puede tener intenciones sanas, como cualquier otra persona. Pero ¿qué es lo que ha pasado en su entorno? ¿No? Se nota pues que hay verdaderas organizaciones criminales, ¿no? Que hay delaciones inclusive, ¿no? De personajes importantes de ese entorno que dan lugar a una percepción que él haya sido un instrumento de otros factores, por ejemplo, de otras organizaciones criminales que lo hayan puesto ahí para solamente llegar al poder y servirse del poder y delinquir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces una percepción, digamos, a nivel internacional, primero crítica, y en segundo lugar, de mi parte, por ejemplo, preocupante, ¿no? Porque preocupante, ¿por qué? Porque a un ciudadano común y corriente, ¿no? A un estudiante universitario, a un estudiante de secundaria, a uno de primaria, ¿qué imagen se da a ellos? ¿Qué imagen se le da? ¿Y qué futuro les espera? ¿Usted cree que ahora, por ejemplo, hace poco he venido ahí, pasé con el taxi, ahí por la oficina de inmigración, son colas digamos, de 3, 4 cuadras, haciendo, digamos, una fila ahí enorme para sacar su pasaporte para viajar al extranjero, ¿no? Entonces, ninguno quiere su país, ¿no? Ninguno, si vemos esta realidad, digamos, macropolítica en nuestra realidad, entonces el joven, ¿qué va a pensar? ¿No? Se forma no para servir a su país, sino eventualmente para salir del país, a buscar otras oportunidades que en nuestro país lamentablemente no se da, gracias a la colusión, gracias a la corrupción, que no permite, ¿no? A los profesionales darle oportunidad y puedan compartir ese conocimiento a los demás. ¿Por qué? Porque lamentablemente acá en nuestro país cunde, como repito, la criminalidad organizada pues bien profundizada, digamos, bien arraigada, digamos, ¿no? Entonces era muy difícil pues que digamos, bueno, no imposible, ¿no? Que nosotros podamos de un momento a otro salir de esta situación, y quiere valentía política y coraje sobre todo. En algún momento un medio televisivo de prensa en el Perú entrevistó a un delincuente, y el delincuente se dio el lujo de decir estas palabras: si los presidentes en el Perú son corruptos, yo también pues soy así. Y la lectura, ¿no? La lectura de cómo ese mal ejemplo, de alguna manera generando eso que estamos viviendo en estos momentos. Estamos viviendo, doctor, momentos bastante difíciles, y quiérase o no quiérase, la corrupción que hay en nuestro país, en el sistema político, tiene que ver mucho con todo lo que viene sucediendo. Así es, efectivamente. El ejemplo que usted pone justamente es patético.
Porque si nosotros vamos a evaluar un poco más, por ejemplo, sus antecedentes de este muchacho, de este joven, por ejemplo, delincuente, vamos a encontrar justo lo que le he explicado, ¿no? Justo lo que habíamos conversado hace un momento, en el sentido de que si él como, digamos, una persona que está en el proceso de evolución, de acumulación de conocimiento, de formación, entonces ve esa situación, la sociedad peruana no le permite salir, digamos, o desarrollarse en el ámbito que él quiere. ¿Y qué cosa opta? Opta justamente por la delincuencia, opta por delinquir. Comienza como una cartera y termina pues parte de grandes organizaciones criminales, por ejemplo, comunes, ¿no? La criminalidad organizada se divide en tres clases: la criminal organizada común, la mafiosa y mixta. Son temas que vamos a tratar justamente el día de mañana en este evento en el Colegio de Abogados de Lima que me han invitado. Tenemos entonces en el penal Barbadillo al señor Pedro Castillo, al señor Alberto Fujimori y ahora al señor Alejandro Toledo. En el caso puntual, usted ha precisado algo muy importante en el caso del expresidente Castillo, ¿no? Él puede haber sido un instrumento, pero de alguna manera es coautor. ¿Qué es lo que dice la lectura del Código Penal, doctor? Bueno, la conducta delictiva de él, en este caso de corrupción, por ejemplo, depende de la calificación que ha hecho el Ministerio Público, el fiscal. Si lo ha catalogado su comportamiento o lo ha subsumido su conducta, digamos, de la gente, en este caso, como miembro, ¿no?, de una organización criminal, estamos expensas a lo que dice el Código Penal, específicamente el artículo 317. Quien organiza, quien forma parte de una organización criminal formada de 3 o más personas será castigado con una cierta cantidad de pena. Eso puede incurrir agravantes, puede inclusive concurrir otros delitos, que justamente inciden pues en la medida de la pena, ¿no? Pero es preocupante porque no se trata pues de, digamos, de solamente castigar y meterles a la cárcel a estos tipos, sino nosotros como sociedad, como ustedes como periodistas, ¿no?, la sociedad entera, debemos preocuparnos más en el ámbito social, en lo que esto prevenir socialmente de crimen organizado, y en particular pues no se trata pues, de solamente llegar al poder, ¿no?, con un cierto interés a la espalda, sino se trata justamente de luchar por los intereses nacionales. Hay que enseñar al alumno que quiera su bandera, que quiera su escudo, a su escarapela, a su patria. Y eso también me refiero, por ejemplo, no solamente a la sociedad civil, también me refiero a los militares, a las fuerzas del orden, ¿no? Porque los militares tienen un rol importante de defensa para nuestro país. Sin embargo, a veces se ha visto involucrado pues, ¿no?, en grandes también organizaciones criminales que pues coludidos, ¿no?, entre ellos y otros, ¿no?, tratan pues de sacar beneficio, ¿no?, por ejemplo en el tráfico de drogas. Entonces pues el mensaje no solamente va dirigido a la sociedad civil, como repito, sino también a los estamentos que prácticamente deciden, ¿no?, y coordinan y sobre todo controlan, ¿no?, controlan los destinos de nuestro país. Y justamente en este aspecto están las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, las Fuerzas del Orden, que contribuyen, ¿no?, que contribuyen. Ahí, por ejemplo, se podría hacer varias reformas, ¿no?, reformas constitucionales, reformas de la ley, donde los militares, como decía hace un momento, pues así como los niños, quieren a su país, quieren a su patria. Apueste por un desarrollo que en un futuro el Perú sea un modelo económico, ¿no?, tantas potencialidades que tiene, la riqueza que tiene. Y ese es otro tema ya más político. Estamos completamente de acuerdo con el doctor Severiano Calderón en el aspecto que hay que mirar un poco más allá ya de los temas de forma. Hay que ir al tema de fondo. Y ese tema de fondo precisamente es trabajar por una nueva niñez, por una nueva juventud, ir formando, irle dando confianza a los nuevos jóvenes que anhelan de repente hacer carrera política, que no tomen en cuenta los errores y las equivocaciones de tantos políticos han hecho quedar mal y vienen haciendo quedar mal a nuestro país. Y por el tema de las Fuerzas Armadas, si bien es cierto, ha habido militares involucrados, hay que diferenciar siempre el plural del singular. Hay militares en las Fuerzas Armadas por quienes tenemos que sacarnos el sombrero. Y hay algunos, como en el caso del general Donaire, ha hecho quedar mal a nuestras Fuerzas Armadas. Vamos a retornar, amigos, después de este breve corte comercial, para hablar puntualmente con el doctor Severiano sobre la extradición, la llegada
y lo que va a ser, según su punto de vista, el futuro del expresidente Alejandro Toledo. Pausa comercial y volvemos. Estamos nuevamente de retorno y en este bloque vamos a tratar con el abogado penalista Severiano Calderón Serna sobre el tema puntual de la extradición del expresidente Alejandro Toledo, quien ya viene cumpliendo detención en el penal Barbadillo. Él llegó al Perú procedente de Estados Unidos, de California, luego que el juez haya indicado que este procedimiento se tenía que ejecutar. Fue recibido por el comandante de la Policía Nacional del Perú, Jorge Luis Angulo, y hoy en día estamos aquí para poder ahondar sobre este tema con el penalista Severiano Calderón. Doctor, ¿cuál es su lectura? Bien, el caso Toledo, en estos días, se ha concluido, con un procedimiento garantista de extradición. En otras palabras, se ha cumplido con todas las formalidades, ¿no? Y creo que es beneficioso que, ¿no?, las autoridades, tanto americanas como las peruanas, hayan incidido en la formalidad para el objetivo que es de la extradición, es decir, la persona que debe someterse a las leyes internas de un país sea pues y responda por su comportamiento al interno de donde cometió el hecho. En este caso, Toledo ha sido pues extraditado a nuestro país y está bien, y debe cumplir y someterse a las leyes peruanas, ¿no?, para responder por las hipótesis de delito que ha cometido, ¿no?, o delitos que ha cometido. Pero en realidad, el tema Toledo, justamente hay que irnos un poco atrás para conocer, la magnitud, claro, del mecanismo y el modelo que en esa época surgió, ¿no? Yo recuerdo que, recuerdo que era un fiscal americano que denunció este hecho, ¿no?, que denunció, la corrupción de Odebrecht y otros involucrados todo en América Latina. Este dato es preocupante. ¿Por qué? Porque mire usted, no obstante tener la Fiscalía, tener la Procuraduría, ¿no?, ¿cómo vamos a esperar que una autoridad externa señale y evidencie este hecho? Ya de por sí ya es preocupante, porque ¿cómo es posible? O sea, en otras palabras, si no hubiera sido por esa denuncia o esa noticia crímenes que dio, las autoridades americanas, no se supiera nada. Todo fuera una tranquilidad. ¿Qué quiere decir esto, Ahora, doctor? ¿qué significa? Que justamente pues acá hay omisión en las acciones, de las autoridades competentes. ¿La omisión también es un delito? Entonces, claro, el delito se comete por acción o omisión. En este caso, por ejemplo, ¿quién omitió en esa época de denunciar, no obstante los hechos? Bueno, sería 3 puntos que lo dejo pues a la connotación de las autoridades competentes, ¿no? El hecho de que, nosotros sabemos cómo ha sido, de la magnitud de los crímenes que se ha cometido, ¿no?, entre comillas crimen, porque todavía está por demostrarse. Y acá hay otro elemento que concatena justamente con lo que yo siempre he sostenido, ¿no?, la existencia de organizaciones mafiosas en nuestro país, ¿no? ¿Por qué? Porque estas organizaciones justamente tratan pues de, evadir, ¿no?, con su silencio, ¿no?, porque el silencio significa la cobertura, cubrir a determinados comportamientos y no decir nada. Puede estar inclusive la propia prensa, puede estar inclusive las instituciones estatales, puede estar las organizaciones civiles. De tal manera pues que su comportamiento criminal mafioso trata pues de cubrir, o sea, con un velo, de tal manera que no se sepa nada. Sin embargo, internamente pues hay un problema crítico, ¿no?, que se ve, pero sin embargo no se da cuenta. Ahora este trae a colación, por ejemplo, otro argumento que puede valerse este señor, ¿no?, el señor Toledo, en el sentido de que él, como prácticamente imputado en estos delitos, él lo que debe someterse pues a una colaboración, ¿no?, a una colaboración, o sea, que delate a los miembros de las organizaciones criminales. Para que se descubra todo lo que está enquistado, ¿no? Y yo dudo que sea esto, porque justamente si pertenece a un grupo criminal mafioso, no lo hará. Porque la mafia tiene reglas bien precisas, hasta puede incurrir con la muerte, por callar las versiones, con la finalidad de encubrir.
Esto justamente trataremos con más amplitud el día de mañana en el evento, y de parte todos están invitados, ¿no? Periodistas, todo el público en general está invitado a participar y a conocer sobre todo la magnitud de la criminalidad organizada. Entonces, pues, si este señor se somete a la colaboración, por ejemplo, que es un mecanismo que puede ayudar a conocer quiénes más están involucrados aparte de él, porque él puede ser, digamos, un caso emblemático, ¿no? Un vértice principal, pero el resto que realmente ejecuta, ¿no? Que dispone, y a veces con violencia, con coacción, eso no se ve, y eso tiene que investigarse, los demás. Entonces él lo que tiene que hacer es, a mi criterio, delatar y hablar la verdad, quiénes son los demás miembros de las eventuales organizaciones criminales, no solamente corruptivas, sino también mafiosas. Y hay un elemento importante acá, porque hablaba con un colega también, o sea, la tipificación, por ejemplo, de las interceptaciones, no solamente telefónicas, sino ambientales, ¿no? Que puede ayudar en el Perú a, digamos, investigar el crimen. Entonces este hecho, por ejemplo, de las interceptaciones ambientales, es un mecanismo que utiliza los entes de investigación en Italia para entrar en la profundidad de los entes criminales, o sea, a la esencia propia. Entonces, de tal manera, pues, que puede permitir descubrir, no solamente castigar como un chivo expiatorio, entre comillas, a este señor, sino a los demás que están detrás. Y vamos a encontrarse muchas sorpresas, muchas sorpresas. Entonces, pues, digamos, el señor Toledo, a mi criterio, debe colaborar con la justicia peruana y sobre todo delatar a las personas quienes realmente están, para poder conocer quiénes controlan nuestro país. El fiscal Domingo Pérez ha pedido 20 años de prisión para el señor Alejandro Toledo por este delito que es sobre los cobros y el soborno. Es una pena, a su punto de vista, a la altura de la situación que se viene tratando. Bien, en cuanto a la pena, por ejemplo, hay varios modelos, ¿no? Hay un modelo, digamos, preventivo, ¿no? Hay un modelo unitario, digamos, de función de la pena. ¿Qué función cumple la pena? Seguramente que el colega Pérez, que indica usted, ha tenido los instrumentos necesarios y los valores para calcular una proyección, un prospecto de pena. Para mi criterio es muy bajo, sería a mi criterio, ¿no? Es muy bajo la pena, porque no solamente debe ser pena, digamos, de cumbre efectiva. ¿Por la magnitud? Sino, por supuesto, debe ser un poco, digamos, más, ¿no? O sea, un poco más ejemplar la condena, ¿no? Bueno, tampoco, no sé, una persona que postula penas graves, sino, por ejemplo, se puede dar hasta cadena perpetua, ¿no? Cadena perpetua. ¿Por qué? Porque hay un tema que nosotros no lo vemos. Decimos, no, que este es un penalista que es carcelero, es un penalista que, bueno, trata pues de solamente pide la máxima sanción, sin verificar el porqué. ¿Cuál sería la razón, doctor? Ahora, el fondo. Claro, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa es lo que afecta, ¿no? Como bien jurídico, digamos, la corrupción? No solamente la opinión pública, hay otros elementos importantes. Usted, bueno, hace poco, he tenido una información del 2021, el sistema, digamos, de salud, por ejemplo, en Puno, ¿no? 68% de anemia. En mi lugar, yo soy trujillano, de La Libertad, el 38%, el 36-38% de la población en estado de anemia. Y sin embargo, los criminales que están involucrados en la corrupción, ¿cuánto dinero se están llevando? Creo que el señor Coteleo era 32 millones están importando 32 millones de dólares. Usted comprenderá la magnitud que con ese dinero puede, digamos, suplir las necesidades básicas de salud a la población. O sea, no es solamente, pues, digamos, yo lo llamo el objeto jurídico formal, que es el bien jurídico tutelado por la norma de la corrupción, y en función a eso castigar, sino este delito de la corrupción, por ejemplo, y sus diversas modalidades, ¿no? A mi juicio, que pronto saldrá un libro sobre esto, ¿no? Tiene, además de la buena administración de justicia, viene, digamos, tutelado, digamos, es un derecho fundamental de las personas que tienen ese derecho fundamental, va lesionado el derecho al bienestar de la población, ¿no? que podría catalogarse, por ejemplo, un delito de lesa humanidad. Sería sustantivo, no solamente implementar el bien jurídico, digamos, de la corrupción, la administración de justicia o la administración pública, sino otros, ¿no? Otros, así como se hace en otros países con la mafia, que, por ejemplo, el de economía. Son otros bienes jurídicos tutelados. En este caso, digamos,
la omisión, sino o por obligación que hace el Estado en no suplir las necesidades básicas, ese es grave. Sí. Entonces, esa situación de impedimento por parte del Ejecutivo o de cualquier presidente, ese impedimento que tiene, ese es el problema que no puede suplir. ¿Por qué? Porque tiene que atender a otras obligaciones coaccionadas, entre comillas, tal vez obligadas. Y deja, pues, omite en suplir las necesidades básicas de la sociedad, en el ámbito, por ejemplo, de salud, ámbito de vivienda. Entonces, ¿quién suple a los defectos, digamos, de la acción del Estado? Suple justamente la criminalidad organizada. Nada de la prostitución, nada digamos, de la venta de droga al menudeo, ¿no? Corrupción de menores, o sea, degenera a la sociedad, se degenera. Entonces yo creo que en función a estas premisas, sería bueno que mañana estas normas en cuanto a la pena sean un poquito más drásticas, ¿no? Más drásticas, para que así tengamos, pues, un modelo de erradicar, ¿no? esta enfermedad que el país sufre, no solamente desde ahora, ¿no? Yo había leído un libro de Quirós, ¿no? Sobre la corrupción en el Perú, que hace un análisis general, pero sin embargo ahí falta un detalle, que lo más importante, ¿no? Viene justamente el efecto de un sistema mafioso, ¿no? Que no sé si por omisión no lo habrá señalado en el libro, pero justamente la corrupción es eso, es el efecto de la criminalidad mafiosa. Y si no nos damos cuenta ahora y no preparamos, ¿no?, a nuestra sociedad, y no preparamos sobre todo las instituciones tutelares del Estado que tipifiquen este delito, será muy difícil, a mi criterio, contrastar lo que ahora tenemos. Siempre vamos a reclamar justicia por esto, por la criminalidad, digamos, de la corrupción, colusión, ¿no? O sea, ¿qué vamos a esperar si sabemos, ¿no?, que a veces, por hipótesis de trabajo, sabemos de que cualquier concurso público ya está programado, es solamente finta, ¿no? Se somete a concurso y ya tienen a quién meter, o sea, no hay nada, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, los miembros del Tribunal Constitucional que han sido elegidos. Yo he sido parte de este grupo que postuló en esa época. Ni siquiera han evaluado, ¿no?, críticamente, ¿no?, en el Parlamento su comportamiento y su estándar, digamos, de formación de los candidatos. Lo han elegido en grupo, a 6 candidatos que están ahí, que prácticamente, bueno, han sido electos y ahora son miembros, que bueno, seguramente harán, pues, entre comillas, mérito a su nombramiento. Yo quería preguntarle también sobre el caso del expresidente Toledo. Él, en el momento que ha sido extraditado al Perú, ha manifestado a través de sus portavoces que le ha exigido al juez que le devuelvan la fianza. ¿Cuál es la opinión que tiene? ¿Se refiere a los jueces americanos? Sí, sí. Bien, realmente la fianza, ¿qué cosa es? Una garantía, una cautela, ¿no?, para asegurar, digamos, la presencia o su permanencia de un determinado sujeto en un procedimiento, en este caso un procedimiento de extradición, ¿no? Ahora ve, ahí ese punto, por ejemplo, importante. ¿Por qué? Porque es cierto, porque si uno deposita la caución tiene que retirarlo. El problema es la legitimidad de ese dinero, dónde ha provenido, para qué se dé, ¿no? Entonces ahí es otro tema ya. Entonces él tendrá que responder, además de ello, no solamente de la fianza que dio, sino también de la eventual hipótesis del quantum de dinero que lo ha costado a la defensa. Yo escuché que era una versión de él, que tenían amigos, creo que le habían prestado, ¿no? O sea, si yo digo a un amigo peruano, préstame $20, es un poco complicado, ¿no? Habrá que ver en realidad eso, ¿no? Ahora, respecto al tema de lo que se viene para Alejandro Toledo, según su punto de vista, según el Código Penal, ¿qué es lo que se le viene? Bueno, está claro, una sanción penal. Ahora, más bien, el efecto que puede tener esa sanción es otro tema. Porque ya, o sea, claro, existen ciertas características o elementos que, digamos, que pueden incidir en una medida cautelar no tan gravosa, pero al final creo que se culminará con una condena, es mi impresión. No creo que sea absuelto, digamos. No hay elementos hasta ahora, lo que veo, no hay elementos de juicio para postular, digamos, una hipótesis de absolución por los delitos que se están. Se habla de una requebrajada salud de él, un cáncer, y que esto podría enviarlo a una detención domiciliaria. ¿Es procedente? Bueno, podría ser, pero no, digamos, con arresto domiciliario, sino, digamos,
detenido, pero con asistencia médica. Ahí podría ser. No, a mi criterio, una persona que prácticamente se ha fugado del país, eludiendo las leyes, de no afrontar su realidad jurídica, su situación jurídica, entonces pues es preocupante, ¿no? Su arraigo, bueno, hay varios elementos para dar, digamos, las medidas coercitivas personales, pero o sea, yo considero que por su estado de salud y todo, lo que él debe someterse en términos concretos es colaborar con la justicia. No solamente, inclusive puede cogerse a un derecho, entre comillas, premial, derecho penal premial. Es decir, si él colabora, por ejemplo, en el sistema comparado, en Italia, por ejemplo, existe la posibilidad de que ciertas personas que estén sometidos y deciden colaborar con la justicia, viene reducida sustancialmente su condena. ¿No? Y además puede inclusive ser protegido por el Estado, pero siempre y cuando colabore. Si se empecina a no colaborar, será un poco dura su condena. Bueno, no sabemos qué consecuencias tendrá la pena más adelante. En el caso puntual del extraditado, el expresidente Alejandro Toledo, ¿hay jurisprudencia, doctor? Bueno, como presidente, varios casos que hemos tenido en la historia, pero ahorita se trata acá de un caso particular porque ya son 3 presidentes que están detenidos. Ese es el mensaje que debe rescatarse de esta situación. Y bueno, esperemos, acá hay un punto que siempre me ha llamado la atención y sobre todo la reflexión. Los peruanos nosotros, ¿qué cosa tenemos como garantía? ¿A dónde vamos con esta y a quién debemos confiar? ¿O en quién debemos confiar? Entonces acá regresamos al punto, ¿no?, inicial donde las sociedades, donde el Estado, donde las personas deben someterse, que es a la ley. A la ley. Nosotros acá la única garantía que tenemos en nuestro país es la ley. ¿Y quién, digamos, pone en vigencia la ley? El Poder Judicial y el Ministerio Público. Debemos confiar en las instituciones, pero en las instituciones imparciales. Ese es mi punto de vista. Doctor, gracias en realidad por haber estado en nuestro programa, pero 30 segundos para decirnos un poco de lo que se va a tratar el día de mañana, miércoles, atención, en el Colegio de Abogados de Lima. Va a estar en una conferencia magistral el doctor Severiano Calderón Serna para hablar precisamente sobre el tema del crimen organizado y la corrupción. Que nos adelante un poquito, doctor, sobre lo que se va a tratar. Bien, vamos a analizar el día de mañana el fenómeno de la criminalidad organizada. Dentro de este tema existen varias áreas en las cuales debemos catalogarlos y diferenciarlos. No es igual decir, digamos, organización criminal con criminalidad organizada. La criminalidad organizada es un fenómeno y como tal viene afrontado, digamos, por política de Estado, mientras que las otras tipologías son problemas que pueden inclusive afrontarse con la fuerza del orden. Pero dentro de la criminalidad organizada vamos a ver justamente la criminalidad organizada común, que lo tenemos, la criminalidad organizada mafiosa y sobre todo la criminalidad organizada mixta. Y estas en su contexto, digamos, y en su connotación crítica, mientras que en su connotación teórica vamos a ver las normas que tipifican de los delitos de crimen organizado. ¿Esto está dirigido? Bueno, va dirigido a todos, ¿no? A toda la comunidad jurídica, en particular jueces, fiscales que estén interesados, porque yo también soy profesor de la Academia de Magistratura sobre este tema. Entonces, bueno, también están invitados a participar, los estudiantes, bueno, y el público en general, porque está abierto el tema. En el Colegio de Abogados de Lima, en el auditorio. Bueno, en el auditorio principal, sí, en el auditorio principal del Colegio de Abogados de Lima, el día de mañana, miércoles, a partir de las 6 de la tarde. De las 6 de la tarde. Amigos, no hay tiempo para más. Gracias, doctor Severiano, por haber estado en nuestro programa. Gracias a usted. Nos vamos, amigos, hasta el próximo programa. Dios mediante. Permiso. Muy buena noche.